tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerles análisis al OTS 25. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. No se olviden que ya pueden unirse a miembros del canal, gracias a personas como el señor Mauricio Bautista, el señor Fernando Chicanoy, el señor Gastón, Leonardo Alvarado e Ignacio Pacheco es que estos videos son posibles, así que si están sus posibilidades consideren apoyarme para que estos videos sigan. El OTS 25 comenzó a ser entregado el pasado día 12 de junio para nosotros TCG. Los sobres de OTS solo se pueden conseguir a través de participar en torneos de tiendas oficiales y no hay otra forma de conseguirlos. La distribución de rareza de este set es de 3 cartas de rareza Ultimate, 10 cartas de rareza Super y 14 cartas de rareza común. La cantidad de cartas común es lo que puede variar de una edición a otra y también algunas veces de región a región. Cada sobre entrega 3 cartas, 2 son de rareza común y una es una carta foil, que puede ser una carta de rareza Super o una carta de rareza Ultimate, que si han estado alejados del juego por un tiempo, esta es la única forma de obtenerlas actualmente. Los sobres de OTS están diseñados para reimprimir cartas que se hicieron importantes recientemente, que se van a hacer importantes a futuro, que necesitan una reimpresión para incrementar la rareza, cartas que serán relevantes o populares, incrementos merecidos de rareza, para entregar algunas erratas. En algunas ocasiones incluso hemos visto correcciones de texto y solo mencionando algunas. Habiendo dicho esto, vamos a revisar qué es lo que entrega el OTS. Para las cartas de rareza Ultimate, primero tenemos la Diviner of the Heralds. Esto es por su uso en Voiceless Voice. Es una gran forma de poder hacer combo con solamente una carta. Involucra el uso de hecho otra carta que aparece aquí, aunque con una rareza extraña. Se proyectaba que Voiceless Voice pudiera hacer mucho, pero el formato ha sido tan definitivo que, similar a lo que hemos dicho en otros videos de este tipo, se diseñó esto para un tiempo que no sucedió o uno que fue hace mucho tiempo. Es una buena elección considerando cuántos jugadores están utilizando la estrategia. Esta es posiblemente la mejor carta futuro considerando lo potente, útil y genérica que es. Snake Eye Ash es sencillamente la mejor carta para comenzar y hacer el combo de Snake Eye en cualquier capacidad. Es el objetivo de invocar de forma normal, la carta que se busca de forma directa o indirecta con cartas como Bonfire, Wanted, Diablo Star de Dark Witch y Original Sinful Spoils, y objetivo principal a frenar con los decks de fuego hoy en día. Este incremento de rareza es posiblemente lo más lógico entregado con este set, y también el enfoque a esta carta e historial del producto darían como información que este sería el blanco a ser golpeado futuro, aspecto que mencionaremos un poco más adelante. Por último tenemos Exodia de Forbidden One. Esto es por el soporte Exodia que se recibe en The Infinite Forbidden. Sobre la elección, si bien no es una regla, está muy marcado que se entregan para las cartas de rareza Ultimate una carta de popularidad muy amplia, usualmente una carta vieja, una carta directamente relacionada con la cima del meta y una carta un tanto genérica, y esta cubre la parte de la popularidad de increíble forma. Se puede sentir un tanto extraña considerando que también tuvimos la entrega de esta en la Megalata de 2023, pero seguirá siendo una muy buena forma para poder hacer que la gente voltee a ver este pequeño set. Para las de rareza Super, Fire King Island y Fire King Avatar Arbata son por el Structure Deck más reciente, el de Fire Kings. Estas dos cartas se marcaron que tuvieron muy claras y alarmantes ausencias de incrementar su rareza cuando son cartas esenciales para básicamente cualquier deck de este tipo. Esto es una muy buena lógica por ser cartas que necesitaban su incremento de rareza, aunque, y es algo que mencionaremos muchísimo, es un tiempo que no se siente muy adecuado, sea porque entonces se pensó para un tiempo que ya pasó, uno que no sucedió, o incluso esto podría llegar a darnos información de que las cartas que faltan, el complemento de OCG podría estar cerca, aunque al menos para el producto inmediato que importó muchísimas cartas, que fue el Battles of Legend Terminal Revenge, no acabó siendo el caso. White Prince y White Princess son incrementos de rareza al tema de White, mejor conocido como Skull Servant. Este tema recibió más soporte en Legacy of Destruction. Lo peculiar de esto es que esto sí marca un seguimiento de entrega de soporte a una serie, ya que en otros OTS también habíamos visto que el King of the Skull Servants obtenía el incremento de rareza. Este es un incremento que cualquier jugador agradecerá mucho considerando lo necesarias y útiles que son para su deck hogar, pero dejan mucho que desear por su elección o cuando hay muchísimas otras mejores cartas para tomar este lugar, mucho más considerando cuál es la idea principal de este producto e incluso otros temas que son de anime, son mucho más populares, pudieron aprovechar muy bien este espacio y algunas de estas incluso están en este sobre. El Cyframe Gear Delta es posiblemente la mejor elección de esta sección. Las cartas Cyframe Gear, quitando a Gamma que fue muy utilizada y hasta ya está limitada en la lista de cartas prohibidas y limitadas, son buenas elecciones de formato a formato. Gamma siendo la más popular por la fuerte orientación al uso de monstruos, no obstante, para cuando hay una o varias cartas de magia que tienen tanta potencia o que pueden realizar todo el plan de juego, era cuando Delta aparecía. Los anteriores dos formatos se pensaba para detener la búsqueda de Wanted, Bonfire o hasta The Original Sinful Spoils. Esta reimpresión le ayuda muchísimo,
considerando que apareció en 2015 y hasta esta no había tenido reimpresión. Se agradecería mucho más una reimpresión en un producto que fuera mucho más abierto en general, pero como elección y hasta para el incremento de rareza es uno muy bueno y muy merecido. Dynamondo es un monstruo de Link orientado a potenciar ciertas estrategias de ritual. Hoy en día su mejor uso es también en la estrategia de Voiceless Voice para poder generar más recursos en el turno del rival. Esta apareció originalmente en rareza común, siendo fácil de obtener pero también cubriendo de excelente forma la lógica para ser merecedora de un incremento de rareza. Fusion Tag se siente fuera de lugar considerando las lógicas principales del OTS. Dicho esto, estamos en días en que se entrega el Battles of Legend Terminal Revenge y uno de sus monstruos principales con los que se promociona es el Dragon Master Magia, que pide como materiales un Blue Eyes Ultimate Dragon o 3 monstruos Blue Eyes y un monstruo ritual de caos o Black Luster Soldier, y una excelente forma de poder cubrir la mitad de estos materiales es justamente con el uso de esta carta. No es la opción más obvia principal teniendo otras cartas mucho más nuevas y potentes como Fusion Armament, pero sería la mejor lógica para justificar la aparición e incremento de rareza de la carta. Soul Release es una carta un tanto vieja y difícil de conseguir en rareza un poco más alta. Esta se hizo bastante popular al inicio del formato cuando Snake Eyes Fire King era el híbrido y deck más potente del formato. Con esta se podían remover múltiples blancos desde el cementerio para simplificar mucho los planes de juego. La carta sigue teniendo valor como un incremento de rareza y una carta tipo tech, pero en definitiva su uso fue solamente marcado para un par de semanas y no fue buscada más. El Full Armor de Xyz es por su uso en el popular motor de los Xyz Armor. Este motor, que apareció con Age of Overlord y se completó con Maze of Millennia, ha permitido que muchísimos decks que pueden acceder a un rango 3 puedan generar ventaja, búsquedas y hasta tener jugadas potentes, sea en el turno propio o el ajeno. Todas las cartas de este motor llegaron en rareza super o superior, solo destacando que hacía falta esta de obtener el incremento de rareza. Por el formato, el motor no ha sido espectacular, pero sea por el inminente cambio de formato, porque será mucho más necesario en el siguiente set principal de Rage of the Abyss, o por su uso en general, se siente como una excelente elección. Y por último tenemos de nuevo la aparición de un token, en esta ocasión es de Infernoid. Es muy buena lógica considerando que este se está proyectando a ser el tema más importante del producto de reimpresiones reciente para TCG. No obstante, es muy extraña por la razón de que la carta que genera este token es Void Expansion, una carta que nunca fue utilizada y que, si bien con las nuevas capacidades del deck ya se puede aprovechar, será difícil que pueda ser relevante. Lo valioso es que vuelva a aparecer un token y que esto abre las posibilidades a que muchos otros a futuro puedan aparecer en este producto. Para las comunes, primero tenemos a Genex Undyne y Gaia. Esto es por el soporte a Genex en el Battles of Legend. La elección de estos monstruos por la parte de Undyne se siente adecuada pero débil. Considerando la edad de estas cartas, otros nombres son mucho más necesarios que Genex Undyne. Al mismo tiempo, esta es la carta más genérica del arquetipo, funcionando incluso como una suerte de Armageddon Knight para monstruos de atributo de agua, así que tiene buena lógica. No obstante, por la parte de Gaia es una carta que no tiene uso ni valor, por lo que este sí se siente como un desatino. Redux Dragon Ruler of Boulders es por la reciente liberación en nuestra lista más reciente. Los infames Dragon Ruler por fin están liberados para nosotros TCG, y si bien no a números máximos, ya son cartas que todas las estrategias pueden llevar. Es interesante la elección de solo Redux y no de Tidal cuando están en básicamente la misma línea, incluso considerando que Tidal es mucho más útil en general, pero esto también puede darnos información de cuándo es que se pensó el producto. En general es buena elección. Tirash Hierarchy es por ser el complemento necesario para usarse con la Diviner of the Herald. La idea es usar Diviner para poder estar tirando idealmente esta carta y luego usar el efecto para tributarla y generar el combo de Voiceless Voice. Es buena elección considerando lo proyectado, pero incluso como reimpresión se siente de más considerando que apareció en rareza común en lanzamiento y hasta obtuvo un incremento de rareza a ultra en la megalata de su año, por lo que acaba ocupando un espacio valioso. El Utopic Onomatopoeia es la única carta que no tiene buena lógica. No hay decks usándolo, no hay soporte Utopia cercano fuera de la entrega de la nueva carta Utopia en Battles of Legend, y aún siendo por esto, es una carta que, si bien solo tiene una impresión de rareza ultra de Dual Power, nunca ha sido una carta genérica. Pertenece específicamente al tema de Utopia, por lo que no tiene buena lógica y se siente de más. La Serpentine Princess es por su uso reciente con las cartas Ragnarraika. Esta carta no ha recibido una reimpresión desde 2005, por lo mismo ha presentado problemas con su texto para saber cómo es que se resuelve, y por simple obviedad también es una carta bastante difícil de conseguir y encontrar en cualquier capacidad, también haciéndola una elección buena. Adamancipator Rising Dragite es un sincro genérico de nivel 8 que, si bien no es por o para soporte Adamancipator, sí acaba siendo un aliado increíble para estrategias de atributo de agua para conseguir un negador rápido. Estrategias de atributo de agua orientadas a sincro necesitan de esta carta. En tiempos recientes temas como Gotti lo han utilizado, otros como Ice Barrier que están recibiendo soporte importante, e incluso algunos otros temas que lo llegan a explotar por coincidencia de tipos como Sword Soul, así que se agradece la reimpresión para que sea más fácil de obtener. El Virtual World QB Shen Shen, al igual que lo que presenta Dragite, no tiene una razón particular. No tenemos soporte Virtual World, así que debe obedecer otra razón.
En tiempos recientes Virtual World ha tenido buenos resultados en torneos importantes. No obstante, debido a muchas de las decisiones de este producto, no se siente que sea por esto y más bien es una coincidencia. Por ello se siente algo más como lo de Dragite, un sincro genérico que algunos decks pueden alcanzar como lo sería Genix. El número 32, el Shark Drake, es por el soporte Shark que nos llega en Rage of the Abyss. La carta portada de este producto está basada en esta carta, por lo cual tiene sentido, ya que incluso al ser una versión de Chaos, esta carta se hace necesaria, haciéndola buena. Para Raid Raptor tenemos a Wise Strix y la Rank Up Magic Skip Force. Recibimos hace no mucho soporte de Raid Raptor en Phantom Nightmare, haciendo maravillas para mejorar la estrategia. Las elecciones son fantásticas. Por la parte de Skip Force es una de las más utilizadas para subir la escalera de Exceed de rango 5 a 7, esencial para el funcionamiento del deck. Y por la parte de Wise Strix es una carta que no había recibido una reimpresión desde su debut para nosotros TCG en Tool Overload, haciendo que, si bien no era una carta tan costosa, por lo genérica y por cuántos decks podían usarla, era mucho más complejo obtenerla de lo que debería y esto le ayuda mucho. Y por último tenemos la entrega de Blessed Winds, Dried Winds y Humid Winds. Este es por el soporte aroma en Phantom Nightmare. Gracias al nuevo soporte ahora es mucho más fácil buscar y usar estas cartas que, aún siendo trampas, se pueden usar rápido y en primer turno. No obstante, lo valioso fue la reimpresión de Dried Winds. Esta carta apareció originalmente en 2015 y era una carta absolutamente necesaria para el deck que no contaba con una reimpresión y generaba precios muy altos para cualquiera que se quisiera unir a la estrategia. Esto va a ayudar a que cualquier jugador las pueda conseguir fácilmente. Para la parte del análisis, lo primero es que absolutamente todas las cartas que aparecen en este producto tienen una muy buena lógica. Quitando la carta orientada al tema de Utopia, básicamente todas las cartas tienen una buena lógica o explicación de por qué están apareciendo aquí. Si bien tienen sus peros como el momento de entrega, que también es un punto que vamos a estar mencionando que es un punto negativo, siempre se agradece que la gran mayoría de cartas que aparecen en este pequeño set siempre estén bien justificadas. La elección de las cartas que aparecen para la rareza Ultimate es fantástica. Las tres cartas acaban cubriendo las lógicas que mencionamos anteriormente. Si bien no acaba siendo una regla como tal, ya llevamos muchas ediciones que las cartas que alcanzan esta rareza tienen una carta que se persigue mucho por su uso en el juego competitivo, una carta que es bastante genérica y que se va a seguir utilizando no importa qué, y una carta un tanto vieja pero que es bastante popular y que muchos van a acabar persiguiendo, o es simplemente para que más jugadores la volteen a ver, y este set cumple perfectamente con este punto. Por la parte de Snake Eye Ash es la única carta que aparece básicamente a 3 copias en todas las listas, así que es bastante bueno que esté apareciendo aquí precisamente para que se pueda perseguir más. Diviner of the Herald es una carta tan potente y tan genérica que solo puede o hacerse más cara conforme pasa el tiempo o incluso en algún momento entrar en la lista, por lo que también acaba aplicando muy bien. Y por la parte de la cabeza de Exodia es una de las cartas más icónicas, a pesar de que no acaba perteneciendo a los temas de Dark Magician o de Blue Eyes, que justamente pueden empujar el producto, así que de nuevo son excelentes elecciones. Si bien también tienen sus peros que vamos a mencionar en un momento, no le quita este gran punto. El siguiente punto a favor es que este pequeño set sí continúa con la serie de entrega de ciertas cartas. En múltiples ocasiones hemos visto cómo se entrega una o dos cartas que pertenecen a un tema, un arquetipo, a cierto conjunto de cartas, y conforme va pasando el tiempo, los años, las entregas de estos productos se van entregando a las demás piezas. Para esta ocasión la temática beneficiada es White o Skull Servant, que desafortunadamente la popularidad y el nivel de poder deja mucho que desear, pero es algo bastante bueno que sí se puede estar continuando con esta línea, ya que hay algunas otras cartas que podríamos comenzar a recibir o que recibimos en el pasado que todavía tienen esa esperanza de que se puedan entregar los complementos. Y por último, de nuevo tenemos la aparición de un token. Tuvimos la entrega de 3 de estos productos de OTS en los cuales los tokens estaban ausentes, lo cual estaba marcando una ausencia, considerando que este es básicamente el único producto en el cual se nos pueden entregar este tipo de cartas. Hay algunas anomalías, hay algunos otros productos como los Structure Decks, llegamos a tener algunos productos sorpresivos en el transcurso de 2022-2023 que podían llegar a entregar estas cartas para que más jugadores los obtuvieran, pero considerando que es tan difícil de estar entregando estas cartas o que tantas estrategias pueden estar generando un token, esto es algo que en definitiva se tiene que celebrar. Incluso la última vez que vimos esto no se entregó un token como tal, se entregó un counter, abriendo más posibilidades a que estos complementos, este tipo de cartas, se entreguen y sean mucho más atractivos a más jugadores. De nuevo, es bastante desafortunado que sea para Infernoid y para una carta que básicamente no va a tener un uso, pero también es un punto a favor para el OTS. Para los puntos negativos, y que se siente que a estas alturas ya está de más decirlo, es que es bastante evidente que este producto se planea con demasiado tiempo de anticipación. Se piensa más o menos cuáles van a ser las cartas que van a ser utilizadas, populares, y
precisamente se diseña con esto en mente, pero como el juego es imposible de predecir porque cualquier cosa puede suceder, porque incluso parece que este producto no tiene relación alguna con lo que se acaba entregando con la lista y muchos puntos más, es bastante lógico que el contenido del producto coincida con cartas que necesitábamos o que se hubieran requerido hace 6 meses. Hay algunas cartas que no fallan en su lógica. Retomando las cartas de Skull Servant, no quita el hecho de que se entregaron las cartas, se entregaron algunas reimpresiones para el set de The Infinite Forbidden, pero ya que esas cartas están fijas, entonces no va a haber variación. Pero para lo que es específicamente el punto atractivo de este producto, que es el poder entregar reimpresiones, incrementos de rareza de cartas populares y necesarias, se acaba fallando por completo. Hemos señalado en demasiadas ocasiones que si estos productos se hubieran entregado de 3 a 6 meses en el pasado, hubieran sido productos fantásticos, pero para cuando por fin se están entregando, muchas veces se entregan cartas que se sienten obsoletas o que va a ser muy difícil que se puedan volver a utilizar. Otro punto desafortunado y que se conecta con un punto que mencionamos en la revisión de Battles of Legend Terminal Revenge es que ciertas cartas que aparecieron en ese producto que se sentían demasiado específicas o que estaban entregando una modificación de texto, una errata, una reimpresión, algo que se le parezca algo muy de nicho, son justamente las lógicas de cartas que tienen que estar apareciendo aquí y viceversa. En este producto se nos entregaron algunas reimpresiones que hubiera sido fantástico que pudieran aparecer en un producto principal, en un producto que se abre mucho más para que muchos más jugadores tuvieran acceso a este. Un gran ejemplo de esto tenemos al Cyframe Gear Delta. Este es una hand trap que poco a poco va a ir ganando su popularidad y es una carta tan vieja y tan costosa que hubiera sido fantástica estarla viendo en este producto de reimpresiones recién mencionado. En este mismo producto se entregó una errata para una carta Millennium y esta es una carta que, si bien va a ser utilizada porque el tema de Exodia es bastante popular, muchos jugadores la van a llevar, simplemente es una carta que comparte la sinergia más no una carta que vaya a ser muy buscada, así que esta carta tuvo que estar apareciendo en este. Hubiera sido bastante bueno que se intercambiaran los lugares, aunque evidentemente no hay comunicación cuando se están diseñando en estos productos, así que simplemente acaba siendo un punto desafortunado. El último punto negativo a señalar para este OTS es que realmente no se está entregando nada genérico que pueda estar ayudando a los jugadores. Hemos mencionado en múltiples iteraciones de este video que este producto tiene lógicas bastante específicas y tiene espacios, tiene oportunidades que se podrían llegar a aprovechar, que en lugar de estar dando ciertas cartas que evidentemente nadie va a acabar utilizando o que van a ser bastante de nicho, aunque para esto está diseñado el producto, se agradecería mucho que pudieran estar entregando reimpresiones de cartas que nunca van a acabar sobrando, que son un tanto populares. Lo hemos visto en algunos otros puntos del juego, con algunas hand traps, con cartas de poder que pertenecen a otra época, como Dark Hole, y para este set no estamos viendo absolutamente nada. Sí tenemos algunas cartas genéricas, sea de extra deck, sea hand traps, sean cartas para futuro, sí se van a estar utilizando, pero no se puede comparar a cartas un tanto más simples que se puedan utilizar en cualquier momento. No se está pidiendo que se entreguen cartas de valor estratosférico como Triple Tactic Talents, Frost, Forbidden Droplet y afines. Estas cartas podrían llegar a aparecer en este producto en algún punto dentro de muchos años, pero el pool de cartas de este juego es tan rico, hay tantas cartas buenas genéricas que podrían agradecer una reimpresión o que simplemente por poner en este producto le ayudarían bastante, que no se entiende por qué simplemente no lo hace. Para algunos puntos interesantes a señalar, tenemos lo sucedido con Diviner of the Herald. Está apareciendo en este producto teniendo un incremento de rareza hasta la rareza Ultimate, y evidentemente esto hace que se proyectaba que Voiceless Voice pudiera ser el mejor deck o uno de los mejores decks para poder conseguir. Esto incluso se acaba complementando con que a futuro ya tenemos anunciada una carta de este tema. Prácticamente al mismo tiempo estamos teniendo una reimpresión en el Battles of Legend Terminal Revenge de esta carta en rareza ultra. Esta es una reimpresión que justamente sí está diseñada para que muchos más jugadores la obtengan, y esto en realidad es bastante bueno. Pueden acabar decidiendo si simplemente obtener la carta a través de la reimpresión o si estar participando en los torneos para poder incrementar esta rareza. Esto es algo que se siente más como una coincidencia que algo pensado, pero si pudiéramos acabarlo conservando para futuro sería muy bueno. En otras iteraciones de los OTS hemos visto que nos dan reimpresiones para formatos anteriores, y en esta ocasión no se nos está entregando absolutamente nada. Si bien muchas de las cartas de Genex, muchas cartas de arquetipos viejos podrían calificar para esto, no son cartas específicas, no como lo hemos visto en otros puntos, que se nos entregan hand traps, monstruos específicos de tributo, con ausencia de reimpresiones y algunas lógicas que lo acaban justificando y hacen que sea bastante claro qué se hace para esto. Paralelo y retomando un poco de lo que dijimos del Battles of Legend, en este producto de reimpresiones mucho más abierto, sí se están entregando algunas cartas para formatos alternativos, pero el punto en general de señalar esto es que no tenemos
tenemos consistencia de saber cuándo o cuándo no se nos van a estar entregando estas reimpresiones. Esto podría ayudar a muchos jugadores a decidir si quieren esperar en la posibilidad de que muchas de estas cartas vayan a ser reimpresas a futuro o si simplemente las pueden estar obteniendo para empezar a jugar pronto. Su amable recordatorio de que el producto de OTS, a pesar de que una de las lógicas es estar entregando reimpresiones, no está enfocado precisamente para esto. Esta característica lo estamos viendo en productos de reimpresiones que tenemos 3 o 4 veces al año. Lo tenemos con la Megalata, el Battles of Legend, lo que estamos viendo a inicios de año que ha sido el Maze of a través de Millennia, Memories, el producto de reimpresiones entregado entre octubre y noviembre que fue el Rarity Collection Magnificent Mavens. Esos productos sí están pensados para poder estar entregando los incrementos de rareza, las reimpresiones. Este producto tiene esta misma característica, pero como acaba siendo muy pequeño, es muy difícil que muchas más cartas acaben entrando allí. Así que si hay alguna o algunas cartas que consideran que hicieron falta de reimpresión, muy seguramente van a aparecer en estos otros productos. Aunque por el punto negativo que mencionamos que se sienta a destiempo, quizás estas cartas puedan aparecer para el OTS 26, 27 e incluso mucho más. Por último, recuerden que muchas de las cartas que aparecieron aquí que están teniendo una reimpresión, un incremento de rareza, no significa que estas cartas no puedan estar apareciendo a futuro otra vez reimpresas e incluso incrementando esta. La gran lógica de los OTS es el estar atrayendo a los jugadores a poder participar en torneos, y estos incrementos de rareza se sienten pequeños pero bastante adecuados. Para los ejemplos de este producto tenemos Dynamondo o Lexi Armor. Son cartas que son bastante utilizadas hoy en día y que este incremento de rareza les hace bastante bien. Pero esto no significa que para el punto en el cual tendrían que ser reimpresos de forma masiva y por ende incrementar incluso mucho más su rareza como lo podría ser para la Megalata, no vayan a estar apareciendo. Lo hemos visto en muchísimos puntos, en muchísimas ocasiones. Hay muchas cartas que no se entiende por qué llegan de rareza tan baja para incrementar la rareza en el OTS para luego incrementar mucho más la rareza en la Megalata. Así que es simplemente una nota a mantener en mente. Sumando todos estos elementos, el OTS 25 se siente bastante adecuado y bastante lógico, pero acaba siendo muy desafortunado el momento de entrega. Si este tipo de predicciones se acaban acertando, entonces estos productos mejorarían o simplemente serían mucho mejor, pero como hemos tenido tantas variaciones y tantas anomalías en lo que acaba siendo el juego competitivo, en lo que podrían acabar necesitando los jugadores proyectándolo a 6 meses en el futuro, es muy difícil el poder atinar estas cartas. Para las cartas que vale la pena conseguir o en cuáles poner atención, para las cartas de Rareza Ultimate, las 3 acaban siendo muy buenas elecciones. No obstante, considerando que Snake Eye Ash es básicamente la mejor carta de la estrategia para poder estar haciendo todo el combo, es solamente cuestión de tiempo para que esta carta se vea golpeada. Así que si están utilizando la estrategia o si están interesados en esta, o podrían conseguirla lo antes posible para que la puedan aprovechar lo más que se pueda, o esperar a que pase el tiempo para que la carta sea golpeada y sea mucho más fácil poder acceder a la misma. No obstante, para lo que acaba siendo la cabeza de Exodia y la Diviner of the Herald, la Diviner of the Herald va a depender mucho de formato. Si entramos en un formato en que una o varias estrategias de ritual son los más potentes, esta carta va a ser muy necesaria y también bastante costosa, pero también va a depender de este tipo de estrategia, ya que la gran mayoría la pueden acabar buscando con Cyber Angel Venten, por lo cual solo necesitarían una copia para jugarla de forma eficiente. Así que ponderen esto sobre qué tan necesaria o qué tan popular podría llegar a ser. La carta que mejor va a envejecer de estas es la cabeza de Exodia. Es una carta de anime, va a recibir soporte en los siguientes meses, así que simplemente va a ser la carta que mejor acabe envejeciendo. Para las cartas de rareza super tenemos al Cyframe Gear Delta, a Dynamondo y las 2 cartas pertenecientes a los Fire King. Las otras 6 cartas son demasiado específicas para su arquetipo y ninguna de estas cartas tiene promesa a que se pueda hacer mucho más útil conforme pase el tiempo. Para las 4 cartas mencionadas, para lo que tenemos para el Cyframe Gear Delta, hasta que esta carta tenga otra reimpresión para hacerla mucho más accesible a más jugadores e incrementar su rareza, esta acaba siendo la rareza más alta y por ende va a ser bastante buscada, mucho más si los jugadores se acaban acostumbrando a empezar los combos con cartas de magia y esta vuelva a tener uso. Por la parte de Dynamondo, para estrategias de ritual acaba siendo una carta fantástica. De nuevo, esta muy seguramente va a recibir el incremento de rareza para la Megalata de 2024, pero mientras llega, esta también podría ser una carta a considerar. Solo tengan presente que muy seguramente la reimpresión que tenga va a superar la rareza super con muchísima facilidad. Y para lo que acaban siendo las 2 cartas de los Fire King, que es Island y Arbata, estas cartas sí podrían fácilmente conseguirlas considerando que es el último Structure Deck. Todavía no tenemos idea de cuál va a ser el siguiente Structure Deck que nos va a llegar a nosotros TCG, y para ello todavía nos harían falta alrededor de unos 6 meses, por lo cual Fire King, al ser mucho más reciente y con algunos cambios en el formato, en la lista e incluso con la importación de algunas cartas de soporte, estas
acabarían siendo las más genéricas y las que más acabarían buscando. Por último, para las cartas comunes solamente pueden ser las cartas de extra deck, las genéricas con QB, Dragite y el Link de los Raid Raptor, que si bien pide materiales específicos, pertenece teóricamente a solamente una estrategia. Hay muchas estrategias que lo pueden utilizar como pivote para poder estar generando muchos combos, y por la parte de los sincros son genéricos de nivel 8 y 9. No son los más populares para ciertas estrategias, pero para algunas otras acaba siendo lo más fácil de poder estar invocando. Para notas y comentarios finales, no hay mucho más que agregar para el OTS 25. Al momento de hacer este video incluso ya tenemos el anuncio del OTS 26 con la primera carta de rareza Ultimate confirmada, que es Law, Prayers of the Voiceless Voice, que acaba coincidiendo bastante con lo que es el diseño de este. Se pensaba que Voiceless Voice fuera a ser uno o el mejor deck del formato y por ello se está dando tanto enfoque. Incluso lo vimos en el OTS 24, que se entregó como carta de rareza Ultimate Rock of the Vanquisher, perteneciente a Vanquish Soul, que apareció en un constructor de decks, el cual se le subió demasiado a la rareza. Fue una estrategia muy costosa para lo que acabó siendo y tristemente hoy en día no acaba siendo nada. Así que se acaba notando mucho que se acaba proyectando qué es lo que se va a acabar utilizando, pero si la lista no acaba coincidiendo, si se acaban tomando otros caminos, si aparecen algunas otras cartas, híbridos, sorpresas, entonces inevitablemente por cómo se piensa, diseña y entrega este producto, va a seguir teniendo muchísimos problemas. Ojalá a futuro esto se pueda acabar cambiando. Si se pudiera estar proyectando esto a solamente 3 meses en el futuro, estas reimpresiones no se sentirían tan a destiempo, pero cualquier cosa podría llegar a suceder. De nuevo, si estas proyecciones acaban siendo afortunadas, si acaban siendo acertadas, este producto se vería como uno mucho mejor, y en definitiva algunos cambios menores, tener cartas más genéricas específicas pedidas, podría acabar mejorando este producto, que es mucho de lo que se está entregando para poder hacer que muchos más jugadores estén participando en los torneos de tiendas oficiales. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parece el OTS 25. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué carta hubieran quitado? ¿Qué carta hubieran agregado? Y en general, ¿qué les parece el concepto de los sobres de OTS? No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, así como en el segundo canal de transmisiones. Y si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Nos vemos en la siguiente.